Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Cuando Varán mira el resultado y lo lee, se congela cuando mira los resultados. Mientras todos esperan que una sola palabra salga de su boca, cuando él no puede decir nada, la tristeza llena el ambiente. Dylan, enojado, toma el papel de su mano y le pregunta a Varán: no entiendo, dime lo que está escrito aquí. ¿No es compatible? El bebé en la tumba no es de Miran, pero Varán no puede mirarlo a la cara. Dylan Varán grita para hablar. Mientras tanto, Nar mira el álbum que le prepararon a Miran en su habitación. Agarra el cuello del señor Kudret y dice: dime que no es Dylan. Mientras Dylan abraza a Varán y llora, de repente ella se enferma y se desmaya. El señor Kudret le aconseja a Varán que duerma y descanse un rato y que intente recuperarse hasta que despierte. Cuando Varán dice que lo trasladen a la casa de mi madre, dice que no te preocupes, mi hijo Akif hará lo que sea necesario. Mientras tanto, Tark se acerca a ellos y le pregunta a Varán si hay algo que pueda hacer. Cuando Varán se levanta y se va, le dice: señor Kudret, gracias, hijo mío. Tark dice: todo lo que puedo, después de todo, somos una familia. Mientras Varán mira la puerta de la habitación de Miran, Nar lo ve y se acerca a él, le pregunta si Miran ha venido y entra a mirar. Luego le pregunta a Varán dónde está Dylan y Varán le dice que está durmiendo en su habitación. Nar pregunta por qué está durmiendo. ¿Está enfermo? ¿Lo castigaste de nuevo? ¿Cuándo vendrá Miran? En ese momento, llega Berfin y quiere quitarle a Nar a Varán y le dice: vamos, pintemos. Cuando Nar dice: veré a Dylan, Berfin dice: te veré más tarde, querida, y dice condolencias a Varán, hermano Varán, y se marcha con Nar. Varán llega a la habitación y se sienta junto a Dylan. Mientras tanto, la señora Azad espera junto a él y le lee oraciones. Después de decirle a Varán que nunca se despertó, sale de la habitación. Varán se golpea la cabeza un par de veces y llora, diciendo que no debería haber sucedido así: no pude traerte a nuestro hijo, lo siento, perdónalo. Akif le dice al señor Kudret que enterrará el cuerpo donde quieran. Después de darle las gracias, señor Kudret, mi hijo, le dice a Akif, llorando, que en realidad estaba muy esperanzado y muy triste. Cuando Akif dice que no podemos hacer nada, que de ahora en adelante se fortalecerán mutuamente, el señor Kudret dice que no importa lo que digamos o hagamos, su cura está el uno en el otro. Mientras Berfin pinta un cuadro para distraer a Nar, Nar siente curiosidad por Dylan y hace preguntas. Cuando Miran pregunta si es porque no vino, Berfin pregunta sí, por eso. Cuando Nar dice ¿por qué no vino?, él responde porque no puede venir. Berfin dice que tomemos una foto para poder hablar de esto más tarde. Cuando Dylan se despierta, pregunta: gracias a Dios, no fue una pesadilla, y a Varán le cuesta convencerlo. Cuando Dylan pregunta: no, él no es mi Miran, nuestro bebé no puede estar muerto. ¿Alguna vez mueren los bebés mientras los padres están vivos? Dylan intenta amar a Miran como si lo tuviera en sus brazos y mostrárselo a Varán. De repente se da cuenta de que ha desaparecido y le pregunta a Varán: ¿dónde está? Dios mío, no puede estar muerto, no. Mientras Varán abraza a Dylan y dice: Dylan, tenemos que aceptarlo ahora, se acabó. Dylan dice SHH y dice que los padres mantengan vivos a sus hijos y los críen, y él va a su cuna y no me canso de mi hijo, él me iba a llamar mamá, me iba a llamar papá, iba a la escuela, tú ibas a jugar, yo te iba a mirar, soñamos con estos, ¿cuál es su muerte, Varán? Recuerda. Acosa a Varán. Varán simplemente la abraza y espera a que se calme. Mientras Dylan está acostado en la cama, de repente se levanta y comienza a buscar algo en los cajones. Cuando Varán entra a la habitación en ese momento y pregunta ¿qué estás buscando?, Dylan pregunta dónde está el collar de oración de Miran, ¿lo usé? Varán dice que no lo sé, no lo recuerdo, viene de alguna parte. Dylan dice que recuerdo que me lo puse de repente. Varán le trajo una medicina, le hizo beberla y acostarse en la cama. Mientras Dylan se culpa y dice que si yo no hubiera querido ir ese accidente no hubiera pasado, ahora soy Miran, Varán dice que no. Dylan, si hay alguien a quien culpar, soy yo quien causó el accidente, yo. No pude protegerte, no pude salvar a mi hijo. La señora Acer instruye a la señora Asibe a hacer todo lo necesario para expresar sus condolencias. Mientras tanto, cuando Nar pregunta qué significa un funeral, Tark intenta ignorarlo,
pero cuando Zeida explica que es una ceremonia para una persona muerta para que el niño pueda aprender, por lo que Miran está muerto, todos se enojan con él. Cuando Berfin dice vamos tía, vamos a la cama para que Nar no escuche nada más, la señora Acer le dice a Berfin, dígale cuántos años tiene, se puede ir a la cama solo y le envía a Nar solo. Nar viene a Dylan en lugar de ir a su habitación. Mientras Dylan lloraba en ese momento, le pregunta ¿por qué lloras? ¿Tienes miedo otra vez? Cuando Dylan dice que me pasó lo que temía, me pregunta, ¿estás triste porque Miran murió? Baran dice que Dylan está un poco cansado y que debería descansar un rato, y cuando pregunta qué significa morir, Baran dice que hablemos de esto más tarde, ¿de acuerdo? Mientras Nar escucha a Baran y sale de la habitación, se vuelve hacia Dylan y le dice, no te preocupes, soy Miran, rezaré para que venga. Dios acepta las oraciones de los niños. Cuando la señora Berfin Eileb la llama y le dice que no puede empezar a trabajar inmediatamente, ella lo comprende. Nar mira las fotografías de Dylan y Baran, reza por Miran y se va a la cama. Mientras la señora Azade llora mirando el auto que le compró a Miran, el señor Kudret también está molesto y llora con ella. Baran constantemente le da a Dylan medicamentos para calmarlo y ayudarlo a recuperarse. Cuando Dylan se queda dormido, Baran se pierde en sus pensamientos. Por la mañana, Dylan yace en la cama, sin alma, con lágrimas corriendo por su rostro. Cuando Baran se acerca a él y le dice, voy al cementerio, toma tu medicina, Dylan le dice, no la quiero. Baran dice que el médico dijo que esto será bueno para usted, bébalo, por favor, pero Dylan dice que ningún medicamento puede curarme. Cuando Baran sale de la habitación y baja las escaleras, la señora Azade y el señor Kudret llegan a la sala de estar. Cuando la señora Azade pregunta cómo está Dylan, Baran le explica que no puede aceptarlo. Cuando Baran le dice a la señora Azade que se quede con Dylan por Dylan, Berfin dice, me quedaré en la mansión por Nar, cuidaré de Dylan de todos modos, si hay alguna situación, se lo haré saber de inmediato. Dice está bien, gracias, Berfin y salen de la mansión. Cuando Berfin llega a Dylan, Dylan inmediatamente le da la espalda y se acuesta. Cuando Berfin se va, ella se levanta de la cama, mira la cuna de Miran y su foto, lo besa y abraza. Más tarde, cuando Dylan llega a la habitación de Miran, quiere tocar las huellas de las manos en la pared, pero no puede. Ama y acaricia su cama y su almohada y aspira su aroma. En ese momento, Nar y Berfin se acercan a él. Cuando Nar pregunta por qué Dylan está molesto, Berfin le advierte que no lo mencione delante de Dylan. Dylan escucha sus voces y se acerca a ellos. Después de decirle a Dylan que oré por la noche, Nar se vuelve hacia su tía y le dice, no te preocupes, no le preguntaré nada a Dylan. Se van diciendo Berfin, vamos, dejemos a Dylan solo un rato. Todos están en el cementerio para el funeral de Miran. Baran simplemente mira la tumba y su padre Kudret intenta darle fuerzas dándole palmaditas en la espalda. Cuando el señor Kudret dice vamos hijo, Baran dice que te vayas, yo me quedaré un poco más. Aunque Azadean no quiere dejar a Baran, lo dejan en paz. Cuando se van, Baran recuerda la primera vez que vio a Miran el día que nació. Dylan cierra las persianas de Miran y comienza a llorar. Saca el nombre que colgó en su puerta y lo sostiene en su mano. Baran sostiene la etiqueta con su nombre en la cabecera de la tumba de Miran y la mira. Las oraciones del tío Ahmed resuenan desde el momento en que nació y le pusieron nombre. Dylan mira la etiqueta con su nombre, que es un adorno de la puerta de la habitación, y Baran mira la etiqueta con su nombre en su tumba y llora. Dylan lo cuelga y sale de la habitación. Se lee el sagrado Corán para Miran con los invitados en la mansión. El tío Ahmed habla con los hombres en el jardín, les explica lo que significa la muerte y dice que lo que tenemos que hacer ahora es vivir nuestro duelo, de lo contrario sería crueldad tanto para los muertos como para los supervivientes, pide permiso y se levanta. La hermana mayor de Akif, la señora Eileb, llega a la mansión con un plato de comida en la mano, se lo da a Akif y le dice, voy a recoger a Ipek de la escuela, no dejes solo a Baran. Mientras Nar está en la habitación de Miran, Baran viene y pregunta dónde está Dylan. Cuando Nar dice que fue a lavarse la cara, Baran está a punto de irse. ¿Puedo preguntarle algo a Nar? ¿Qué significa la muerte? Le pregunté a todos, nadie respondió. Me pregunta si es un mal lugar. Mientras Berfin está en la cocina, Akif trae la comida que preparó su tía y la deja y le dice Berfin, gracias tu tía, que Dios te bendiga.
Mientras Dylan sigue mirándose en el espejo, Varan intenta explicarle a Nar qué significa la muerte. Nar pregunta si Miran podrá volver aquí alguna vez y no te enojarás con él por no venir. Dice que Varan no vendrá, no me enojaré con él, lo seguiremos amando en el cielo. Cuando Nar dice, no lo vas a extrañar, Varan dice, lo extrañaré mucho, ya lo extraño. No importa lo lejos que estén nuestros seres queridos, siempre los amamos y los extrañamos. Pero siempre recordamos nuestros hermosos momentos. Quizás Miran nunca vuelva a venir aquí, pero estará en el lugar más hermoso de mi corazón. Después de que Nar dice, creo que lo entiendo, Varan se levanta para poder mirar a Dylan por un rato. Dylan escucha estas conversaciones y huye llorando. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.